Hola chicos, ¿qué tal? Buena tarde. ¿Cómo están? Señor. Hola, hola. ¿Qué pasó ustedes? ¿Alguien entró a otra clase? Yo andaba en otra sala. El link no estaba actualizado. Yo ando perdida. Díganme. Hola. No, señor. Tal vez el link no estaba actualizado, señor. Porque sí tenía la fecha de hoy y lo actualicé, según yo, todavía lo actualicé hace 3 periodos, porque como tenía 2 clases seguidas, igual Mónica me estaba llamando, pero tuve que rechazar a Mónica porque todavía estaba en otra clase. No sé qué pasó ahí, pero yo creo, aquí estamos la mayoría, ¿verdad? Sí. O todo, casi todos. Bueno. ¿Ustedes, alguien sabe algo de Hugo? Se me hace extraño, conmigo ya faltando 2 veces. Pues fíjese que rara vez se conecta. Ay, Dios. Creo que Igual, con quien más se conectaba era en su clase, pero ahora como que sí es general que ya no se conecte. Otras veces ha avisado en el grupo que es por problemas de conexión y eso, pero ahora no ha avisado. le vamos a escribir a ver qué dice. Hay que preguntarle, ¿verdad? Para ver qué tal. Y Pablo, que Pablo ni lo conozco, creo yo. No lo conoce. Pero ese sí aparece más, señor. Sí. Adormitado, Es... pero ahí aparece. Sí, ha avanzado un poquito más, digámoslo así, pero no está en clase, o si no, lo estoy llamando y no. Bueno, ok. Entonces creo que tenemos una tarea para hoy en plataforma, ¿verdad? Déjenme Sí, señor, revisar. la de resumen de archivo. Ok, yo no sé si ya vieron, si ya les notificó, pero ya tengo los cronogramas de mis cursos subidos en la plataforma aquí en Educar. ¿Sí? No sé si ustedes ya lo vieron. Ahorita vamos a revisar. Ahorita vamos a ver, señor. Ujú, gracias. Vamos. Ah, sí, aquí está. Señor, en las dos clases subió por Solo en individual archivos están. o solo en archivo. No, en archivo subí el cronograma de archivo y el enlace de YouTube. Y en mecanografía, el cronograma de mecanografía y el enlace de YouTube. Comparto en el canal de... Ahí está, ya tengo los cronogramas. Ujú. Solo como anoche lo hice, yo espero no haber estado dormitada. Alguien que esté revisando, por favor, que me haga el favor de revisar. Por ejemplo, que el cronograma de archivo sea el que está en archivo y el de meca que esté en meca. Que no vayan a estar cambiados. Si me ayudan, se los agradecería un montón. Gracias. Sí, sí, Señor, señor. Aquí en mecanografía está el Sí, señor, en cronograma, mecanografía está el sí. de... pero el de archivo no lo vi. El de archivo sí también es el que estoy revisando ahorita. No va. Ah, sí está entonces. Entonces sí. Hmm. Ah, sí, aquí está, señor. Sí, está bien. Entonces, sí estaba en mis sueños adormitada. Perfecto. Ya están los cronogramas, los pueden descargar, están en PDF, los pueden imprimir si ustedes gustan o guardarlos en alguna carpeta y Me ver da más o miedo leer este menos, cronograma. las actividades que vamos a hacer. No se preocupen, es flexible en cuanto a las fechas, ¿verdad? Porque como ustedes saben, todavía vamos iniciando esto, pero por lo menos ahí en el cronograma la etapa de exploración y la etapa de comprensión, la primera actividad ya las hicimos en los 2 cursos. Entonces, vamos bien, ¿verdad, muchachos? Ustedes saben que a mí me gusta ir un poquito adelante para que no me agarre el tiempo al final del bimestre e ir corriendo. Eso de correr no me gusta. Entonces, por eso es que esta semana los puse como que a trabajar las 2 primeras actividades para irnos ya bien después, ¿verdad? Yo espero poder empezar el fin de semana y si no, pues el lunes a asignarles todas las tareas en plataforma, porque ahorita solo asigné las 2 primeras de cada curso, pero yo esperaría terminar, si no es el fin de semana, durante la otra semana, para que ya tengan todas las asignaciones en plataforma y ya usted decide si adelanta alguna, si esto o lo otro, ¿verdad? ¿Señor?
Ajá. Y entonces sí estaría toda la información necesaria en la asignación para pues avanzar así. Sí, se recuerdan que yo siempre lo hago así, ¿verdad? El año pasado, por ejemplo, les colocaba la instrucción, les daba el cronograma y les colocaba la instrucción. Yo este año estoy haciendo mucho mejor, tratando de ser mucho más específica en lo que tiene que hacer. Porque como por factor tiempo no vimos toda la descripción del cronograma, creo yo, con ustedes. Entonces, algunas cosas de repente van a tener duda, pero podemos utilizar estos espacios de la clase antes de iniciar la clase para poder ir resolviendo dudas. Pero voy a tratar de ser muy específica en plataforma para que las tareas sean bien entendibles, ¿verdad? Y que ustedes decidan si adelantan o las van haciendo, porque de las dos primeras para adelante, si se dan cuenta, ya no hay muchas actividades en línea, algunas en línea y otras por factor tiempo van a tener que ser en casa, ¿verdad? ¿Alguna duda? No sé, ¿No? por lo que voy No sé, leyendo todavía señor. no. ahorita no. Bueno, sé que están en el proceso, pero les voy a echar sus florecitas ahí antes de iniciar la clase. Feliz día al perito contador, muchachos. Ay, gracias, señor. Gracias, señor. Que tengan muchos balances e inventarios que hacer hoy específicamente. Ah, No, Ay, señor. Todavía no sé. Eso sí me dolió. Señor, eso Andy, fue un golpe bajo. yo creo que Andy está en otra clase. Vamos a ver, vamos a hablarle a Andy porque me está llamando. Ajá, la vamos a llamar nosotros. Entonces, sé que todavía están en quinto, pues, pero ya es un avance, ¿verdad? Y Andy ya entró a esta clase. Sí, ya entró, señor. Ahí estamos. Sí, es que hubo algo ahí con los links, pero estamos en esta, por eso la llamé. Entonces, como les decía, Sí, feliz en día otra al andaba yo. perito. Ajá. Feliz día al perito contador. Sé que van a la mitad del proceso, sé que les falta el título, pero es válido que celebren el día del perito. Ya el próximo año o en 2 años más, cuando usted ya tenga el título, va a sentir otro sabor diferente a la celebración, pero para eso se necesita de mucha perseverancia y de mucho esfuerzo. Así que sumen mucho ahí en el inventario, por favor. Bueno, vamos a iniciar con la clase. Entonces, hoy vamos a empezar ya directamente. Vamos a ver un poquito de historia del archivo. Vamos a ver qué significa archivo, una breve definición. Vamos a ver qué documentos archivamos. Vamos a ver cuál es la importancia del archivo y cómo se origina, porque no sabemos dónde se originó, por qué se llama archivo. Entonces, vamos a hablar de esas cositas en la clase del día de hoy. Siempre tomen sus anotaciones por cualquier duda que pueda surgir, ¿verdad? Ok, un archivo, cuando hablamos de archivo, pensamos en documentos, pensamos en papeles, pensamos en muebles de repente, o se nos vienen muchas ideas a la cabeza cuando decimos la palabra archivo. Sin embargo, yo lo relaciono más con documentos, porque es el lugar donde nosotros vamos a utilizar un espacio para resguardar algo que nos va a ser útil. Entonces dice que los documentos son un recurso activo y organizacional. Entonces, si los documentos son un recurso activo y un organizacional, podemos decir que en algún momento un documento como recurso nos va a servir para dar información y un documento como activo organizacional, nos prevé una documentación. ¿A qué me refiero con esto? Repito, un documento como recurso me da información. Por ejemplo, si soy un banco, me permite saber la dirección de la persona, dónde vive, el número de teléfono, cuántos años tiene, etcétera. Entonces, el documento como recurso me sirve para informarme. El documento como activo organizacional provee documentación. Por ejemplo, yo solicito un préstamo, me piden cierta papelería, fotocopia de DPI, vamos a suponer que certificado de nacimiento, entre otros, y yo voy armando mis documentos acerca de esa persona. Entonces, decimos que los documentos son
Son dos o se derivan de dos aspectos, documentos como recurso o documentos como activo organizacional. La información es un recurso vital de cualquier organización o empresa. Ya en las clases pasadas habíamos hablado que es importante resguardar los documentos porque si no podemos tener hasta problemas legales por la pérdida o extravío de cualquier documento. Actualmente los documentos de una empresa pueden ser archivados bajo 3 formas. Escuche bien. Los documentos de una empresa se archivan de 3 formas. ¿Cuáles son? Puede ser papel, puede ser en imagen y puede ser en formato digital. 3 aspectos importantes. Repito, los documentos de una empresa pueden ser archivados en papel, en imagen o en formato digital. Hace algunos años, quizás unos 2 años atrás, muchas empresas ya han estado saliendo del archivo físico al archivo digital. El archivo físico es cuando yo tengo la cantidad de papeles, ¿verdad? Archivados o ordenados en un archivo. Y cuando me refiero a lo digital es que los tengo en algún computador. Regularmente, gracias, Cris, les voy a mover ahí la camarita. Regularmente los documentos están archivados en estos tipos de archivo. Si logran verlo ahí. Tienen de 3 a 4 gavetas y nosotros podemos ahí en algún momento podemos guardar los documentos o archivarlos. ¿No me escuchan bien? Sí, señor, creo que tal vez sea su Al internet. menos yo sí. Ah, va. Yo sí le escuché. Ah, bueno, entonces va a ser él tal vez por el internet. Ok, sigo. Entonces, esos archivos que su internet. Entonces les decía que nosotros en estos archivos vamos a resguardar los documentos. Entonces, pueden ser de 3 formas. Ahí nos enviaban la información en el chat. Gracias, Cris, que lo podemos hacer de imagen como formato digital y también lo podemos hacer en papel. Dice que se han creado también el almacenamiento de la voz. Escuche, tecnológicamente aún se está investigando y se le está prestando mucha atención al potencial que los seres humanos tenemos a través de la voz para algún almacenamiento de la información. Recuérdense que los años van avanzando, van pasando. Yo me recuerdo, no es que sea tan grande, pero hace algunos años, cuando por ejemplo en Guastatoya estaba la Quick Photo, ¿se recuerdan que había que utilizar o comprar un rollo para tomarse las fotos, luego sacar el rollo, ir a sacarlas y ahora pues una cámara fotográfica en el teléfono sale una foto muy bonita o en una cámara, pero ya no es el mismo proceso, ya los rollos desaparecieron, ya no hay fotografías y antes también utilizaban mucho los cassettes. Yo no sé si en su casa todavía hay por ahí un cassette con música, con información que también en algún momento la daban. Entonces, en archivo todavía están investigando qué tan potencial o qué tan importante fuera el que nosotros pudiéramos guardar información a través de la voz. Eso tiene ventajas y desventajas. ¿Por qué? Porque si yo guardo los archivos a través de la voz, es decir, que yo voy a explicar, por ejemplo, tengo un acta, el acta es del señor tal, quien se identifica, es como leer el acta y grabarme. Ahora, no sé mucho de tecnología o de soporte de computación, pero tengo entendido que cada audio también maneja cierta cantidad de gigas en la memoria, ¿verdad? Entonces, imagínense, si yo tengo 300,000 papeles en una empresa de forma física y quiero grabar o guardar la información con la voz de 300 papeles, serían 300,000 audios, porque sería un audio por papel. ¿Me doy a entender? Sí, señor. Hay Y una como Ajá. ahorita la tecnología actual hace que como digamos en las cosas digamos así legales, si uno tiene audio de comprobación sobre algo,
se puede averiguar si en verdad es ella, que lo averiguan según el tono del timbre y demás cosas. Así que digamos que la tecnología llegará hasta ese punto que uno pueda hacer contratos vocales. Sí, sí, definitivamente como vamos con los avances tecnológicos, vamos por esa línea. Tiene sus ventajas y tiene sus desventajas. Eso sí hay que mencionarlo, ¿verdad? Entonces, decimos que todavía está en archivo, todavía está en investigación y en proceso si es funcional, ya que dependerá mucho de las circunstancias también, del equipo que se esté utilizando. Entonces, un ejemplo acá en las clases, si no tenemos buena conexión de internet, nos han surgido algunas fallas, ¿verdad? Entonces, eso también tiene que ver con ello. Dice Cris que la duración del audio dependerá cuánto espacio se ocupa. Imagínense usted. En las organizaciones encontramos información importante traducida en documentos que pueden encontrarse en papel. ¿Qué documentos podemos encontrar en papel? Correspondencia general. Cuando hablamos de correspondencia general, entiéndase cartas, dictámenes, actas, Fax. facturas, exacto, sí. Entonces dice que papel encontramos la correspondencia general, contratos, formularios, artículos de incorporación, facturas, entre otros. Todos esos documentos encontramos en papel. Ahora, en imagen, ¿cómo son los más microformas? En imágenes antes existía una técnica que se llama microfilm, que eran pequeñas como fotografías, le voy a decir, en miniatura, que nosotros podíamos escanear o reducir los documentos a forma pequeña y guardarlos en una memoria. A eso se le llamaba lo de microfilm, ¿verdad? Que pueden ser los archivos estén en imagen. Con el archivo en la imagen, lo que pasa es que tendríamos que pasar todos los documentos que tenemos en físico. Yo no sé si me estoy dando a entender, pero cuando hablo de documento físico es porque tengo algo impreso, ¿verdad? En mis manos. Entonces, tengo que pasar todos los documentos físicos del archivo a imagen. Y eso lleva tiempo, hay que llevar una secuencia, hay que llevar un orden para poder almacenarlos. Y de forma digital podemos encontrar varios archivos o varios documentos que se pueden guardar en discos duros, en discos portátiles, en USB o en discos compactos como los CDs, ¿verdad? O los CDs. Archivo, ¿de dónde se deriva la palabra archivo? De archivium. Repito, archivo se deriva del latín archivium, que significa el local en el que se custodia documentos públicos o particulares. ¿Por qué utiliza la palabra custodia? ¿Qué es custodia? Vamos a ver. Guardar algo. Cuidarlo. O sea, cuidarlo, el Resguardo. resguardo y cuidarlo como que si fuera su vida, ¿verdad? Entonces, por eso es que se relaciona con esto, que el archivo es un local en donde se resguarda, donde se custodia todos los documentos, tanto públicos como privados, de una empresa. También podemos decir que el archivo es un conjunto de información ordenada de manera racional y adecuadamente registrada y conservada con el fin de divulgar o prestar información. Siendo el archivo cualquier empresa o entidad una fuente de registro y conservación de toda la información de interés vital para la organización. También se dice que el archivo es un conjunto organizado de informaciones del mismo tipo que pueden utilizarse en un mismo tratamiento como soporte material de estas informaciones. También se les puede llamar ficheros o en inglés file, porque es una colección de información. A los documentos o al archivo también se le puede llamar fichero. Repito, porque es una colección de información. Donde hay datos relacionados, donde se puede localizar o almacenar como una unidad en alguna parte de la computadora. También hay una parte que nos indica que el archivo es una memoria viva de la empresa. ¿Por qué decimos que el archivo es una memoria viva de la empresa? Porque ahí está
toda la información relacionada a lo que yo quiero saber o a lo que yo quiero conocer de mis clientes. Imagínense los bancos. Los bancos tienen cierta cantidad por persona de información que deben resguardar. Aquí en el colegio, por ejemplo, cuando ustedes vienen a inscribirse, traen su papelería, sus diplomas, sus certificados. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si el colegio pierde sus expedientes? ¿Qué creen ustedes que pasaría? No tendría el comprobante de saber que nosotros estudiamos ahí y quedaríamos como que si no hubiéramos estudiado nada. Esa ¿Quién sería- sería pedir reposición? ¿Quién primero? No sería válido el estudio. Ujú. Sí, llevaría un gran proceso legal que saber cuánto tiempo llevase. Porque imagínense, ustedes traen, yo no estoy muy segura, no recuerdo mucho, pero cuando vienen a inscribirse creo que les piden, yo creo que traen el mismo expediente, algunos con todos los certificados de primaria, o a veces el de sexto primaria, tercero básico. Entonces traen cierta información, prácticamente toda la que nosotros acumulamos durante estamos estudiando, y que de la noche a la mañana desaparezca, es como que no hubiéramos estudiado. Y si otra opción pudiera ser buscar a los centros educativos donde hayamos estudiado, que nos firmen un documento donde haga constar que sí estudiamos ahí, o bien hacer una carta al Ministerio de Educación, y por parte del Ministerio de Educación, como ellos tienen un registro, permitirme a mí o darme una copia o una nota donde se registre que yo efectivamente estudié. De lo contrario, no puedo hacer ningún trámite. Entonces, por eso es que el archivo es una memoria viva de la empresa. De cualquier empresa va a ser una memoria viva. ¿Por qué? Porque ahí se tiene toda la información o el funcionamiento de dicha empresa. ¿Sí, Kenny? Quisiera aportar algo ahí también. Como mi tío está en Canadá y yo, primeramente Dios, posiblemente me vaya allá con mi madre, me ha dicho de que eso, los archivos hablan mucho sobre uno, porque me ha dicho que cuando yo compre algo ya, lo compre por crédito, o sea, por pagos, porque si en tu expediente queda de que pagas a tiempo y sin retraso en un banco, cuando quieras un préstamo, dice que sin dudarlo te lo van a dar. Así que dice que es mejor así como, y eso me da a entender a mí de que todo lo nuestro queda archivado en un papel. Sí, sí, tiene mucha razón, Kenny. Gracias. Dice que es un centro activo también de información, es un instrumento de control funcional, auxilia al administrador en la toma de decisiones. ¿Cuál es la finalidad del archivo? Dice que la finalidad, sea grande, sea mediano, sea pequeño, grande, es registrar, disponer y conservar los documentos e información. Esa es la finalidad del archivo. Repito, finalidad del archivo, registrar, disponer y conservar los documentos e informaciones. Archivar no quiere decir simplemente guardar correspondencia sin analizarlos, porque tenemos que saber qué tipo de documentos vamos a archivar. Archivar quiere decir organizar sistemáticamente documentos y correspondencia, de modo que puedan ser localizados rápidamente cuando sea necesario, teniendo eficacia y eficiencia. Ahora, ¿qué documentos puedo archivar? Así rápidamente: facturas, recibos, cheques cancelados, estados de cuenta, escrituras, récords clínicos. Si ustedes se dan cuenta, cuando vamos con el doctor o al médico, ellos tienen un récord clínico de nosotros, ¿verdad? Ahí guardan en cada sesión que nosotros vamos con ellos, qué pasó, qué nos dieron a tomar, si nos inyectaron algo. Entonces, también hay. Las constancias médicas son diferentes, Cris. Las constancias médicas, bueno, no sé si en otro país, pero una constancia médica es, como la palabra le dice, constar que yo fui al doctor. Pero los récords clínicos son como el historial de salud que usted tiene con el doctor. Planos de construcción, se pueden archivar catálogos, se pueden archivar libros, recortes de periódicos y revistas.
También dice tarjetas con distintas informaciones. Los antecedentes obviamente también se guardan, se pueden archivar. Entonces, todo. De hecho, ustedes en el área comercial, cuando es las facturas, los formularios de SAT, todo eso se puede archivar. ¿Por qué es importante el archivo? ¿Por qué es importante el archivo? Para una oficina moderna son de importancia las cartas que se reciben o se despachan. Los documentos de naturaleza variada, catálogos o papeles que en cualquier forma se relacionan con el negocio. Para que funcione bien un archivo se necesita de dos cosas. Número uno, que todos estemos involucrados en el archivo y en la responsabilidad de resguardar los documentos. Número dos, que el lugar en el cual se tengan los documentos sea accesible y que el sistema sea fácil de manejar. No todas las personas conocen los sistemas de archivo, no todas las personas van a encontrar fácilmente un documento, pero cuando nosotros tenemos bien ordenado bajo cierto sistema, los documentos va a ser más fácil encontrarlos. También dice que el comercio, la industria y el gobierno y las profesiones diversas tienen actualmente la necesidad imperante de adoptar algún sistema científico para la ordenación de papeles y documentos. De ahí la importancia del archivo, ya que este tiene que ver con los elementos más importantes de una organización, que son sus documentos. Tanto en la grande como en la pequeña empresa, estamos hablando de ambas partes, ¿verdad? Pequeña y grande empresa. El éxito, escuche bien, se basa en la programación del trabajo y en un conocimiento de las fechas, por lo que deben archivarse los documentos con un método, orden y precisión para hallarlos en el momento que sea necesario. Si yo guardo efectivamente los documentos, los voy a encontrar. Ahora, si yo no utilizo ningún sistema ni ningún procedimiento para guardar los documentos, va a pasar como tengo mi cuarto, como tengo la sala, como tengo en mi casa, todo desordenado. Y no voy a encontrar ni el zapato, ni el calcetín, ni el peine, no voy a encontrar nada, ¿verdad? Porque a veces nosotros así también somos en casa. Cuando no tenemos un orden, no encontramos nada. Y no es por nada, pero a los hombres casi no encuentran nada. Siempre preguntan dónde están las cosas. No sé si ustedes sí son muy ordenados en sus casas. No me respondan, es algo personal. ¿Cómo se origina el archivo? Y con esto termino. ¿Cómo se origina? A partir de 1455. Escucha bien. ¿En qué año se origina el archivo? En 1455. Ay, es Christopher. Hoy sí me hizo reír. Bueno, dice, se originó en 1455 cuando Gutenberg perfeccionó la imprenta. Se produjo una serie de escritos de toda especie, como los tratados comerciales, internacionales, políticos, religiosos, etc. Esto creó un crecimiento de documentos y dio el origen al archivo. Luego dice, ejemplo de lo que acabo de decir. Dicen que en Alemania, se dice que en Alemania en el año 1495 se tuvo que legislar sobre la ordenación y guarda de documentos de Cancillería Imperial por su crecimiento y desorganización. También dice que España, escuche bien, en España el archivo del Reino de Castilla, instituido por cédula real el 19 de febrero de 1549 por el emperador Carlos V, tenía 30 millones de documentos. Sí están prestando atención, ¿verdad? Repito, en España, el archivo del Reino de Castilla, instituido por cédula real el 19 de febrero de 1549 por el emprendedor Carlos V, tenía 30 millones de documentos. Imagínense ustedes, 30 millones de papeles. Imagínenselo, por favor, porque a mí... Una sola casa no le alcanzaba, señor, para guardarlos. Era mucha cantidad de papeles, exacto. Tenía que hacer una manzana todavía de territorio para poder guardarlos.
para encontrar un documento que busque que esté entre En mitad y 30. mitad. Sí, es bien difícil. Entonces dice, entre los estudios y teóricos que ensayaban sistemas y métodos de organización y control, en el Vaticano hay una mía, sí. Entre los estudios y teóricos que ensayaban sistemas y métodos de organización y control de los archivos aparece el sistema numérico decimal del norteamericano Melvin de Dewey. Yo no sé si usted ha escuchado a este norteamericano Melvin de Dewey. No sé si lo vieron en algún curso, en los básicos o algo, porque de Dewey es un norteamericano que implementó el sistema de Dewey. Es utilizado específicamente en las bibliotecas. Yo no sé si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de venir a la biblioteca acá a Guastatoya o donde vivan ustedes hay una biblioteca, pero yo hablo de Guastatoya porque acá sí hay. Y acá se tienen un código para los libros y de acuerdo al código se archivan. De acuerdo, por ejemplo, los de psicología en psicología tienen su código, matemática tiene su código, filosofía tiene su código. Entonces, el sistema de Dewey, de este norteamericano Melvin de Dewey, que así se llama, implementó esto como uso a favor del ordenamiento de las bibliotecas, porque hasta los libros en las bibliotecas deben de estar ordenados. Y la primera definición del archivo la dieron, adivinen quién, los holandeses en 1898, y dice que es el material que conserva una institución organizada como prueba de derecho y elemento de consulta. Bueno, entonces, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario ya de cierre para la clase, porque ahí nos estaríamos quedando, ¿verdad, chicos? Todo claro, señor, todo claro. Señor, ¿Estamos bien? Ajá. pero la biblioteca de aquí tiene mayormente libros, muchos libros infantiles, no hay mayor cosa. Y para así, no hay mayor cosa que leer. Lo que pasa es que sí son, como recuérdense que nosotros somos un municipio, ¿verdad? A diferencia de las universidades o de las bibliotecas que encontramos en la ciudad capital, que sí tienen como mayor cantidad o mayor espacio para otros tipos de libros, pero es un proceso porque las bibliotecas es, ahí sí que el Banco de Guatemala quien también envía los libros, ¿verdad? No es que ellos quieran tener algo. O sea, también es bien difícil con las bibliotecas porque si no les mandan libros, pues no las pueden actualizar o tener otra cantidad. Pero sí vamos a encontrar bibliotecas, de hecho hasta bibliotecas virtuales o cuando ustedes ya estén en la universidad, se van a dar cuenta que las universidades tienen bibliotecas virtuales donde ustedes pueden descargar libros, que hay mucho interés en ellos. Bueno, chicos, entonces no hay dudas. Nos vamos a quedar ahí. No, Yo señor. espero que